Marcos capítulo 5. Y nuestro tema, lo que está ahí, el endemoniado gadareno. ¿Cómo es? El endemoniado gadareno. Vamos a hablar, no del demonio, vamos a hablar de lo que Jesucristo puede hacer en nuestras vidas y de lo importante que es Jesús para cada uno de nosotros. Cuando hablamos de demonio, estamos hablando de un espíritu sobrenatural que impulsa a alguien a obrar de manera inadecuada. A eso le llamamos un demonio. Esos demonios no pueden actuar solos, sino que ellos necesitan de un cuerpo para poder obrar, para poder hacer cosas. Ahí en el versículo 12, miremoslo ahí, Marcos capítulo 5, versículo 12. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, ¿qué le dijeron? Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Había alguien que estaba endemoniado y cuando Cristo iba a expulsarlos, lo que ellos más le rogaban es que los envíen a estos cerdos. Ellos no pueden obrar si no están en algún cuerpo. Y ellos por eso le clamaban. Ellos no pueden entrar a la fuerza y no pueden tomar a la fuerza. Estos demonios pueden entrar en algún cuerpo cuando esta misma persona les permite que entre. ¿Y cuándo les permite que entre? Cuando abrimos puertas para que eso suceda. ¿Y cómo abrimos esas puertas? Lo hacemos a través de nuestros sentidos, a través de nuestra vista, a través de nuestros ojos, que es lo que usted y yo estamos mirando, y eso hace que se abran puertas para este tipo de demonios. Demonios llamados laxivia, morbosidad, adulterio, fornicación, lo que sea. ¿Cómo entran a nuestra vida? Cuando nosotros abrimos puertas. ¿Y cómo lo hacemos? A través de nuestros sentidos. ¿Qué es lo que usted ve en su casa? Si nosotros nos dedicamos a ver pornografía, si nos dedicamos a ver cosas que no son buenas, eso hace que abramos puertas y que entonces sea tomado por ese tipo de demonios, por ese tipo de espíritus que hacen que una persona obre de manera no correcta. Y entonces empezamos a sentir deseos que antes no sentíamos. Empezamos a sentir cosas, anhelos que antes no sentíamos y que sabíamos que eran malos. Pero más sin embargo, empezamos a sentir. Empieza a sentir cosas como odio, rencor, desesperación, no sabe qué hacer. Simplemente espíritus malvados, demonios, que obran en la vida de una persona y que ellos no teniendo poder para poder entrar, la misma persona le abre puertas para que ellos entren a atormentar con ese tipo de deseos. ¿Qué otros sentidos? A través de nuestros oídos. ¿Qué estamos nosotros escuchando? ¿Con quiénes nosotros hablamos? ¿Qué cosas nos dicen? ¿Qué cosas escuchamos en la misma calle? Hay cosas en la calle que cuando nosotros escuchamos no traen paz a nuestra vida. Podemos nosotros salir de nuestra casa llenos de unción, salimos de nuestra casa llenos de gozo, pero hay cosas que escuchamos en la calle y que dañan nuestra alma y que empiezan a hacernos sentir intranquilidad. Cosas que nosotros vemos en la calle, cosas que nosotros escuchamos, nuestras manos cuando nosotros tocamos y hacemos cosas que no son buenas. Y a través de ellos nosotros hacemos que este tipo de espíritus empiecen entonces a atormentar en nuestra vida. Estos demonios no tienen poder sobre nuestro intelecto, sobre nuestro pensamiento, pero ¿cómo llegan hasta allá? Estos demonios no tienen poder sobre nuestra manera de pensar, pero ¿por qué ellos nos ponen a pensar cosas que nosotros no deseamos? A través de lo que vemos, a través de lo que oímos, a través de lo que tocamos, hace que ellos entonces pongan pensamientos en nosotros que no son buenos. ¿Cuántos cristianos, siendo cristianos, tienen pensamientos de desesperación y viven tan desesperados que no saben qué hacer, como si estuvieran allá afuera en el mismo mundo? Desesperados, intranquilos, no saben qué hacer con su vida. Le llegan pensamientos, sentimientos que no estaban ahí en su cuerpo, en su mente, y que ahora no los puede controlar y que no sabe
y que se pregunta: ¿cuándo me llegó a mí esa desesperación? Cuando empezó a ver cosas que no tenía que ver, cuando empezó a escuchar cosas que no tenía que escuchar, y entonces empieza a atormentar la vida de esta persona. El propósito de estos demonios o de estos espíritus es hacer vivir a la persona, que le permite que ellos lo tomen, en la inmundicia. Ahí en el versículo 2, ¿qué nos dice? 5, versículo 2. Y cuando salió él de la barca, o sea Jesucristo, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Vino de dónde dice él? De los sepulcros. No estaba viviendo de la mejor manera, no estaba viviendo como Dios quiere que vivamos. Estaba viviendo ¿dónde? En los sepulcros. Estaba metido por allá entre los muertos, estaba metido allá en la inmundicia. El propósito de estos espíritus, el propósito de estos demonios es hacer que la persona viva en la inmundicia. Hay cristianos, siendo cristianos, pero que han permitido que estos espíritus inmundos tomen su mente a través de sus sentidos y lo llevan a vivir una vida de inmundicia. Lo lleva a vivir siendo cristiano y vive de manera inmundicia, como si estuviera viviendo entre, ¿qué estaba viviendo él? Los sepulcros. Sepulcros de envidia, sepulcros de mal genio, sepulcros de pereza. ¿Cuántos sepulcros? Un sepulcro lleno de huesos, un sepulcro lleno de podredumbre. ¿Y cuántas veces en nosotros parece vivir una vida igual? Y estando con Cristo y viviendo con Cristo. Pero sin embargo dejamos que estos espíritus inmundos tomen posesión de nuestra mente a través de nuestros sentidos y nos llevan a vivir una vida de inmundicia. Una persona que no puede perdonar, una persona que vive llena de rencor, y siendo cristiana, es una persona que vive en la inmundicia, es una persona que vive entre los sepulcros. Hay cristianos que dicen es que yo no puedo perdonar. Hay cristianos que dicen es que siento rencor, siento odio, no puedo perdonar por lo que me hicieron. Y vive en una inmundicia porque no puede vivir feliz, porque vive atormentado. Pudiendo vivir en paz, pudiendo vivir con gozo, vive atormentado porque ha dejado que estos espíritus lo hagan vivir en medio de los sepulcros. Este hombre vivía ¿dónde? En los sepulcros. No vivía una vida digna. Y lo más triste es que siendo cristianos muchas veces nosotros sentimos vivir en la inmundicia, cuando todavía hay en nosotros deseos del mundo y no podemos dejarlo, cuando hay todavía cosas del pasado que no hemos renunciado, hace que aunque somos cristianos todavía vivamos entre los sepulcros, vivamos en inmundicia. Este hombre vivía en la inmundicia, vivía entre los sepulcros. ¿Cuál es su sepulcro? ¿Estamos viviendo en una vida digna como Dios quiere o estamos viviendo en medio de sepulcros? Sepulcros de amargura, de mal genio, de aburrimiento. Hay cristianos que viven amargados, hay cristianos que no soportan que el esposo le hable, que la esposa le hable, que los hijos le hablen. Vive amargado, vive de manera inmunda, vive en la inmundicia, vive como si viviera entre los sepulcros, siendo cristiano, siendo una nueva criatura, pero ha permitido que esos sentimientos en su corazón lo empiecen a dominar. Cuando escuchamos entonces la historia del demonio gadareno, tal vez decimos, pobrecito, él estaba endemoniado. Pero un demonio no es más que un espíritu sobrenatural que hace que alguien obre de manera inadecuada, de manera que no debía obrar. Y por lo tanto, si nosotros obramos de manera no adecuada como Dios quiere, igual estamos siendo atormentados por este tipo de personas, de estos espíritus. Él vivía mal. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Si todavía nos cuesta perdonar,
si todavía vivimos en amargura, si todavía sentimos que lo que nos hicieron o lo que no nos hicieron afecta nuestra vida, es como si estuviéramos viviendo entre sepulcros, entre cosas inmundas. Y eso es lo que él estaba viviendo. Cuando abrimos puertas para el enemigo, cuando alguien abre puertas para el enemigo, su vida es transformada. Su vida se ve transformada y no de manera buena, sino para algo malo. ¿Qué transformaciones podemos ver? Primero, vive como un muerto. En el versículo 3, ¿qué nos dice? Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. ¿Dónde tenía su morada? En los sepulcros. Vivía en los sepulcros. Su casa era los sepulcros. Vivía como un muerto. Y una persona que vive como un muerto es una persona que no tiene anhelos, una persona que no tiene sueños, una persona que ha perdido toda esperanza. Hay cristianos que viven como muertos porque han dejado que el enemigo los empiece a tomar. Vive como un muerto, no tiene esperanza. Siendo cristiano ya está desesperado y quiere que Cristo venga pronto, pero no por estar con Él, sino porque está cansado de la vida que está viviendo. Porque una cosa es que nosotros como cristianos anhelemos la venida de Cristo porque queremos estar con Él, porque queremos gozar de su presencia, y otra cosa es que queramos zafarnos de este mundo porque ya no sabemos qué hacer, porque estamos desesperados. Cristo va a venir, pero no para que nosotros nos libremos de este mundo. Porque Cristo y Jehová de los ejércitos hicieron este mundo, ¿para quién? Para nosotros, para que los disfrutemos. Y si nosotros no los disfrutamos, es por nuestros prejuicios, es porque vivimos como este endemoniado entre los sepulcros, es porque vivimos como este endemoniado, una vida no buena, una vida desordenada, una vida inmunda, aún siendo cristianos. Cuando alguien entonces abre puertas al enemigo, el enemigo le transforma la vida, pero no la transforma para bien, porque el enemigo, el propósito de él es que causar daño, maltratar a la gente. Por lo tanto, lo lleva a una vida como un muerto, sin propósito, sin meta. Hay cristianos que no tienen una meta específica. Uno le pregunta: ¿y usted por qué es cristiano? Él solamente responde que porque Dios le va a hacer un milagro o porque ya le hizo un milagro, pero en últimas no sabe ni por qué es que se congrega. Él no sabe de salvación, él no sabe de vida eterna, él no sabe nada de Cristo, él no sabe de su palabra. Lo único que hace en una iglesia es calentar puesto, eso es todo. Una vida espiritual de muerto, no tiene propósito. Y si es en la vida secular, igual hay cristianos que ya su vida es un cansancio, ya no tienen ganas de vivir. Es increíble, y uno se encuentra con cristianos y están más desesperados que la gente de afuera. Se encuentran con cristianos y cristianos que le dicen a uno: no sé qué hacer, estoy mal, estoy aburrido, ya no quiere vivir. Mire que no ha dejado que Cristo transforme su vida, sino más bien que se la transforme ¿quién? El enemigo. Porque ha abierto puertas al enemigo. Este endemoniado gadareno lo que hizo era abrir puertas al enemigo y lo llevó a vivir ¿a dónde? Dentro de los sepulcros, entre los sepulcros. Una vida de inmundicia. Y nosotros como cristianos no podemos dejar que el enemigo nos lleve a vivir entre los sepulcros. No podemos dejar que el enemigo nos lleve a vivir una vida inmunda. Hay cristianos que sus hogares son un infierno y son cristianos. El enemigo los ha llevado a vivir una vida inmunda, una vida entre los sepulcros. No como Dios quiere. Segundo aspecto de lo que hace el enemigo cuando alguien le abre puertas: no escucha razones
en el versículo 4, ¿qué dice? Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Nadie podía dominar a aquel endemoniado. Nadie lo podía sacar de su estado. Estaba ahí. ¿Y cuántas veces nosotros, siendo cristianos, igual? Nadie nos puede sacar del estado de melancolía en que puede vivir un cristiano, de terquedad en la que puede vivir un cristiano. Hay cristianos que a veces viven en esa terquedad y por lo tanto siempre viven mal. No escucha ninguna razón, hace lo que quiere. Hay personas que son tercas y a pesar de que la palabra de Dios le habla constantemente, no hay quien lo saque de esa manera de pensar. Jesucristo quiere transformar nuestra vida, pero siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a que Él transforme nuestra vida, porque Él no lo va a hacer a la fuerza. Dice que ese endemoniado rompía cadenas, Él no aceptaba nada, nadie lo podía dominar. Y muchas veces nosotros parecemos igual. Nadie nos puede dominar. A veces estamos equivocados. La palabra de Dios nos dice una cosa, pero nosotros seguimos empeñados. Vamos a hacer un negocio, vamos a hacer algo y lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Y a lo último, si acaso, buscamos la intervención de Dios. Y muchas veces ya es tarde. Tenemos que dejar que Dios obre en nuestra vida y no actuar de manera terca como él lo hacía. Este hombre lo hacía porque ya había sido poseído por ese espíritu, porque ya estaba endemoniado. Pero cuando hablamos de demonio estamos hablando entonces de un espíritu sobrenatural que nos impulsa a obrar de manera no adecuada. Cuando nosotros obramos de manera que a Dios no le agrada, ahí estamos dejando que el enemigo domine nuestra vida. Cuando nosotros no aceptamos la palabra de Dios, cuando nosotros no obedecemos a Dios sino a nuestros propios impulsos, cuando no obedecemos a Dios sino a nuestro propio deseo. ¿Cuántas veces nosotros nos metemos en problemas porque en lugar de consultarle a Dios, le consultamos a alguien de afuera? Tenemos la posibilidad de hablar con Dios, pero no lo hacemos. Preferimos irle a hablar a alguien. ¿Cuántas veces antes de nosotros comentarle nuestro problema a Dios, se lo comentamos a los de afuera? Y los de afuera, en lugar de ayudarnos, a veces nos meten en más problemas. Y nos meten ahí a vivir entre los sepulcros. Y vivimos una vida no agradable. Tercero, ¿qué hace cuando una persona abre puertas? Se hace daño a sí mismo, porque el enemigo lo que busca es dañar, destruir, robar. Esto no vino para ninguna otra cosa buena. Y cuando alguien le abre puertas al enemigo, él empieza a destruir y hace que esa persona se dañe a sí misma. En el versículo 5, ¿qué dice? Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. ¿Y qué pasaba? E hiriéndose con piedras. ¿Quién lo hería? Él mismo. Lo llevaba a que él mismo se hiriera. Y cuando nosotros abrimos puertas al enemigo, el enemigo nos lleva a que nosotros mismos nos hiramos. Nosotros nos herimos. Nosotros somos los causantes. Cuando yo no puedo perdonar a alguien, ¿quién es el perjudicado? Nosotros, nos herimos nosotros mismos. Cuando yo me la paso recordando lo malo que otra persona me hizo, ¿quién se da y hiere? Nosotros. Nosotros mismos nos herimos. Y cuando la herida ya está cicatrizando, nosotros volvemos y la abrimos. Porque empezamos otra vez a recordar lo malo que nos hicieron. Que si hubiera hecho, que si no hubiera hecho. Y vivimos del pasado y vivimos abriendo la herida y golpeándonos como con piedras. Y él se causaba daño a sí mismo. ¿Y por qué se causaba daño a sí mismo? Porque estaba endemoniado. Y si usted es de las personas que se causa daño a sí mismo y le gusta vivir sufriendo por gusto, hay gente que le gusta vivir sufriendo por gusto. Hay
Hay gente que en su casa lo tiene todo, tiene buena esposa, tiene buen esposo, tiene una linda familia, pero sufre por todo. Sufre por los demás, sufre por el otro, sufre y puede vivir bien. Una cosa es que yo me preocupe por los demás y pueda ayudarlos, y otra cosa es que sufra por todo, que se hiera por todo. Hay gente que se enoja por todo, no se le puede hablar porque se enoja, y si no le habla también se enoja porque no le habla. Entonces uno no sabe qué hacer. Si le habla se enoja, y si no le habla peor porque dice no me hablaron. Hay gente que es experta en herirse a sí misma. Parece que le gustara vivir mal, parece que le gustara vivir hiriéndose. ¿Qué cosas hay en su vida que le causan heridas? ¿Qué cosas hay en su pasado que le está hiriendo su vida ahora en el presente? Porque eso es lo más triste. Hay cosas en el presente que estamos viviendo y que ese presente para nosotros es muy bueno, pero cogemos piedras del pasado y con esas piedras del pasado nos herimos nosotros solos. Nos herimos nosotros solos. Y esa era la vida del endemoniado Gadareno. Vivía como un muerto por allá entre los sepulcros. No tenía esperanza de vida, no tenía un propósito claro, no sabía qué hacer con su vida. Y así hay cristianos, no sabe qué hacer con su vida. No escuchaba razón alguna. Se hacía daño a sí mismo. ¿Qué espíritu nosotros podemos tener? Hay gente que es cristiana y todavía tiene espíritu de alcoholismo. Tiene ese demonio del alcohol que todavía lo atormenta y no ha renunciado a él todavía. Hay cristianos que todavía tienen ese espíritu donde lo lleva a fumar, donde no ha podido todavía dejar esa adicción. Y es cristiano, lleva muchos años, pero todavía hay ese demonio ahí en él. Pero todavía está ese fantasma que lo atormenta. ¿Qué cosas, qué demonios todavía nosotros podemos tener? No dejes que ese demonio avance, porque a medida que avanza cobra fuerza, se hace más fuerte, se hace más poderoso. Volvamos en el 4, el versículo 4, ¿qué dice? Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas ¿qué? Pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie lo podía dominar, porque tenía ¿qué? Mucha fuerza. Cogía esas cadenas, las hacía pedazos, tenía fuerza. Un demonio de estos tiene mucha fuerza, y es más, entre varios lo pueden tratar de coger a esta persona y no puede, porque por este demonio desarrolla fuerza física también. Pero de manera espiritual, ese vicio, esa adicción, ese problema que yo tengo, si dejo que él avance, también cobra fuerza, y después es difícil quitarlo. Y después cuando nosotros queremos renunciar a eso ya no podemos. Por lo tanto, si nosotros detectamos que le estamos abriendo puertas al enemigo y que él está haciendo que nuestra vida sea transformada para mal, no para bien, y detectamos que hay cositas en nuestra vida que nos están causando daño y que estamos causando daño a los demás, es necesario rápido irlo desechando, porque de lo contrario eso puede crecer. Si en nuestra mente hay pensamientos que empiezan a surgir y que no son de Dios, ¿qué debemos hacer con ellos? Desecharlo rápido, porque esos pensamientos pueden seguir creciendo, porque esos anhelos, esos deseos malos pueden seguir creciendo como una bola de nieve, cada día más, y después ya nadie la puede parar, y después causa problemas. Si la vecina ya empieza como a mover el piso y por ahí hay algún pensamiento, ¿qué tiene que hacerlo? Desecharlo de una vez, porque eso va creciendo y cuando menos se da cuenta ya está en el otro lado. Porque no caemos en la infidelidad de la noche a la mañana. Y siempre he dicho algo, no es que nosotros al otro día abrimos nuestros ojos y decimos, oh, ¿y esta cama dónde estoy? ¿Y la vecina qué hace aquí? No, eso ya venía. Nació con un pensamiento pequeño
que nosotros lo dejamos y que ese pensamiento empezó a ¿qué? A crecer tanto que después coge fuerza, y aunque ya lo quiera quitar ya no puede, porque es como ese demonio, tenía mucha fuerza, y las cadenas que las hacía pedazos. Los creyentes estos que los hacía polvo, ya había cogido mucha fuerza. Y nosotros igual, ¿qué cosas estamos haciendo? ¿Qué pensamientos tenemos? Es más, no cosas así del mundo, simplemente la pereza. A veces nosotros comenzamos con algo de pereza. Hoy no voy a leer la palabra, estoy como cansado. Y esa pereza comienza pequeña. Después mañana ya es más grande, y después más grande, y después ya no le gusta leer. Si usted es de los que acostumbra a hacer el devocional por la madrugada, en la mañana, pero encuentra que un día como que la cobija le jala, como que la cama le quiere ganar, empieza por ahí, y después eso es rico, y después a uno ya no hay quien lo levante de la cama. A veces le pasa a uno, a veces le pasa a mí, cuando voy a levantar a la madrugada y uy, está tan fría de afuera y las cobijas están tan ricas, tal vez un ratico, pero ese ratico se hace más. Y si uno se acostumbra, después no hay quien lo levante de ahí, entonces yo a lo mejor para afuera la cobija. Porque le gana y empieza a cobrar fuerza, y llega un día, si usted empieza a hacer esa misma rutina durante una semana, después ya no se quiere parar. Y después dice, no, yo voy a hacer el devocional pero por la noche. Y le gana. Ya hace el devocional por la noche. Aunque no debería ya llamarse devocional, pero bueno, lo hace. Pero después llega un día donde ya después ni eso lo hace, porque ya por la noche otra vez está cansada, la novela está tan bonita, que entonces ya vamos dejando a un lado. Y miren, comienza con algo pequeñito. Pastor, no sé si yo apenas cojo la Biblia, como que ya los ojos me van ardiendo. El médico me mandó pastas para dormir y no he podido, pero leo la Biblia y me duermo. Y entonces ya la recomienda como somnífero, dice, eso es buenísimo. Comienza a leer la Biblia y eso se queda hundido. Y nos vamos acostumbrando, y después ya no hay quien nos quite eso. Empezó a cobrar fuerza y es necesario entonces quitarlo al tiempo. ¿Qué cosas malas, qué cosas que no son buenas, qué cosas que no son de Dios están llegando a nuestra vida? Y eso es normal, porque estamos en el mundo. No podemos andar con los ojos vendados. Allá afuera estamos expuestos a ver cosas que tal vez no queremos ver. Allá afuera estamos expuestos a escuchar cosas que tal vez no queremos escuchar. No es grave, dice un adagio por allá afuera, que una palomita pase y le haga la gracia en la cabeza. Eso es normal. Pero que le haga nido en la cabeza, ahí sí hay que preocuparse. Que pase la palomita y ¡pum! Le hizo la gracia, eso es natural. Pero que ya la paloma le haga nido ahí en la cabeza, eso sí es porque está dormido, porque ya no hay nada que hacer. Y lo mismo pasa, que de pronto por ahí tenga algo malo, es hasta natural, pero que deje que eso crezca, eso ya no es lo natural, porque eso ya va a cobrar fuerza, y después ya no va a poder quitarse de eso. Y esa es la historia triste del endemoniado gadareno, que se dejó llevar por allá a vivir en la inmundicia y después ya no podía salir. Pero la buena noticia es que Cristo no nos abandona. Los demás tal vez podrán abandonarnos, mas Cristo nunca. ¿Amén? El mundo nos podrá abandonar, la gente nos podrá despreciar, pero Cristo no. Este endemoniado era despreciado por todo el mundo y la familia misma se olvidó, pero Cristo no. Y nosotros podemos ser menospreciados por todo el mundo, mas Cristo siempre estará con nosotros. Cristo nunca lo hará, Cristo nunca nos abandonará, así el mundo lo haga. La única forma de ser libres es acercándonos más a Jesús. Su presencia nos hace libres. Es la presencia de Cristo en nuestra vida lo que nos libera. Es la presencia de Jesús en
¿Qué inmundicia puede haber? Es la presencia de Jesús en nuestra vida lo que nos hace libres. Es la presencia de Jesús en mi corazón lo que romperá toda cadena. El endemoniado quedó libre cuando se acercó a Jesús. En el versículo 2, ¿qué dice? Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Qué dice? Enseguida, ¿qué pasó? Vino a su encuentro este hombre que estaba endemoniado. Es que Jesús pasaba, pero ¿quién salió al encuentro? Él. Hubo un momento donde este endemoniado tuvo que ir al encuentro de Jesús. Solamente un encuentro nuestro con Jesús nos hará libres. Solamente un encuentro con Jesús, solamente una intimidad con Jesús es lo que hará que nosotros seamos libres. Habían intentado 1000 formas para liberar a este individuo y nadie podía hacer nada. Querían controlarlo, pero no podían. Las cadenas las rompían. Querían inmovilizarlo, pero no podían porque él tenía más fuerza. Pero lo único que pudo hacerlo libre es cuando él tuvo un encuentro con Jesús. Cuando él se enteró que Jesús pasaba por ahí, él salió a su encuentro. El problema es que a veces no queremos a nosotros salir al encuentro de Jesús. Tenemos que anhelar ese encuentro con Jesús. Ahí él quedó libre. Solo un encuentro con Jesús entonces nos hará libres. Antes, tener un encuentro con Jesús era como más fácil, porque él estaba ¿dónde? Aquí en la tierra. Entonces lo podían abrazar, besar, tocar, estar con él, porque él estaba de manera física. Entonces tanto los discípulos como cualquier persona podía tener un encuentro personal con Jesús. Pero hoy nosotros no lo tenemos aquí en carne, pero hay una forma donde nosotros podemos tener un encuentro personal con Él. Y es a través de la oración y a través de la palabra. Solamente a través de la oración, el ayuno y la palabra podemos tener un encuentro personal con Él. Porque ahora Él es espíritu. Y los que lo adoran en espíritu y en verdad. Antes podían tocarlo, no necesitaban adorarlo en espíritu porque estaba ahí, en carne. Por eso podían tocarlo, por eso podían rodearse con él, podían consultarle personalmente, podían ir a hablar con él de manera personal. Lo tenían ahí físicamente, pero hoy no lo tenemos físicamente. Ahora está con nosotros en nuestro corazón de manera espiritual. Por lo tanto, la única forma que yo tengo para poderlo sentir, para poderlo ver, para poderlo tocar, es a través de ¿qué? De la oración, del ayuno, a través de la palabra. Ahí en la oración, cuando yo me meto en oración de verdad, yo ahí puedo tocarlo, puedo sentirlo, puedo ver, puedo disfrutar de su presencia, puedo sentir su aroma, ahí en el espíritu. Pero es que a veces nosotros no lo podemos sentir porque no oramos en el espíritu, sino en la carne. Yo puedo orar en la carne, yo puedo simplemente abrir la boca y decirle: Señor, te amo, tú eres lo más grande, pero pendiente de quién sale, pendiente de quién entra. Ahí está orando, pero ¿está orando en qué? En la carne. Está más preocupado por el que salió, por el que no salió, está preocupado por el hermano que no vino. Ahí está en la carne, y aunque está orando, pero cuando yo entro en intimidad, cuando yo cierro mis ojos, cuando yo dejo que el Espíritu Santo me lleve a esa presencia con Dios, entonces ahí estoy en el Espíritu, y en el Espíritu yo lo puedo tocar y lo puedo sentir. Es más, me meto tanto en oración con Él que hasta puedo estar llorando, y a veces ni cuenta me doy. Lloro ahí por el gozo que tengo con el Señor, me deleito en Él. Solo un encuentro con Jesús. Porque hoy, ¿cómo puedo tener un encuentro? Yo no lo puedo aquí ver. Mis ojos, ¿qué dice la canción? No pueden ver. Pero mi corazón lo puede
sentir. En mi corazón lo puedo sentir. Aunque mis ojos no lo puedan ver, mis manos tal vez no lo pueden tocar, pero en mi corazón sí. En mi espíritu sí. Por eso es necesario adorarlo en espíritu, ahí metido con el Señor. Y entonces lo puedo sentir, entonces me puedo deleitar. Y Él puede cambiar mi vida. Cuando yo aprendo a entrar a la presencia de Dios, cuando yo aprendo a entrar a su reposo, cuando yo aprendo a entrar a los secretos del Señor, entonces ahí mi vida es transformada y cambia. Miren que el alejarse de Jesús, la vida de Él transformó, pero para mal. Pero un encuentro con Jesús y su vida le cambió. Debemos anhelar entonces un encuentro con nuestro Jesús. Y cuarto y último punto, desear estar con Jesús. Yo puedo entrar a la presencia de Dios cuando yo deseo entrar a la presencia de Dios. De lo contrario es difícil. En el versículo 18, ¿qué dice? Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba, ¿qué cosa? Que le dejase estar con él. Le rogaba, que él quería estar con él. ¿Cuántas veces nosotros le rogamos? ¿Será que nosotros en nuestras oraciones le rogamos, Señor, déjame estar contigo, déjame sentirte, Señor, yo en esta oración quiero verte, quiero sentirte? ¿Cuántas veces nosotros le decimos, Señor, yo solo vengo a pedirte, yo solo vengo a reclamar un milagro, pero hoy no voy a reclamar un milagro, yo quiero sentirte? Es que nosotros utilizamos la oración siempre solo para pedir, para exigir, para reclamarle un milagro, pero muy pocas veces utilizamos la oración para estar a su lado, para decirle, Señor, esta tarde no te voy a pedir, esta tarde quiero estar contigo, esta tarde yo quiero sentirte, esta tarde yo quiero experimentar tu presencia. Y si yo experimento la presencia de Cristo, mi vida va a ser transformada, mi vida va a cambiar de manera inmediata. Jesús quería restaurar el hogar de este varón. Por eso en el 19, ¿qué le dice? Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete, ¿a dónde? A tu casa. ¿A quién? A los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Había mucho tiempo que había pasado y él estaba lejos. Él vivía ¿dónde? Allá entre los sepulcros. Su familia lo había dejado, o él dejó a la familia, y por lo tanto era necesario ir a restaurar también ahora esa relación. Porque cuando estamos mal con Cristo y cuando nosotros dejamos que el demonio, que espíritus inmundos atormenten nuestra vida, lo que nosotros hacemos es que alejarnos ¿de quién? De nuestra familia. No queremos saber de nuestra familia, no queremos hablar con nuestra familia. Aunque dormimos en la misma cama con nuestra esposa, no la queremos escuchar. Aunque vivimos con nuestra familia bajo un mismo techo, no queremos saber nada de ellos. Vivimos alejados. Y Jesucristo lo que quiere también es restaurar nuestra familia. Dijo, ve a tu casa, reúnete con los tuyos. Y eso es estar también con Cristo. El pastor dijo que tengo que estar con mi familia, el domingo no voy a ir a culto. No, eso no, porque entonces me alejo de Dios también. Cada cosa tiene su tiempo. Hay un tiempo para estar con mi familia, hay un tiempo para estar con Cristo. Y si yo estoy con Cristo, puedo estar con mi familia. Miren que antes del encuentro con Cristo, el endemoniado podía estar en su casa, podía estar con los suyos. No, pero una vez que tuvo el encuentro con Cristo, entonces cambió, ahora ya podía ir a su casa, ahora ya podía estar con los suyos. Solo si yo tengo un encuentro con Cristo, mi vida cambia, mi hogar cambia, mi familia cambia, los míos se unen. Si usted quiere tener una familia unida, tengo que tener un encuentro con ¿quién? Con Cristo. Y entonces se une. Si yo me uno a Cristo, Cristo une a mi familia. Mire, aquí los unió. Dijo, ve a tu casa, únete con tu familia. Pero cuando yo soy agradecido, entonces no puedo callar. Y ahí en el versículo 20, ¿qué dice?
Y se fue. Y comenzó a ¿qué? A publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Todos se maravillaban. Él no podía callar. Yo no puedo callar. ¿Cómo callar frente a semejante milagro? ¿Cómo callar semejante delante de tal restauración familiar? Ahí hubo dos cosas. Fue librado del demonio, pero también hubo restauración. ¿Con quién? Con su familia. Esa familia que había perdido, esa familia a la cual él ya no conocía, esa familia que se había alejado. Le dijo, ve allá y reúnete con tu familia. Reúnete con los tuyos. Hubo restauración en el hogar. Y él fue libre también de ese demonio. Si Dios nos hace libre de lo que nosotros tenemos, nuestra familia también será restaurada. Y entonces nosotros tendremos unidad en nuestra familia. Solo que nosotros no debemos es callarnos. El problema es que a veces somos malagradecidos. Él no fue malagradecido. Él le dijo, ve a tu casa, pero él no se fue así cruzado de brazos y mal geniado y aburrido, no. Él cómo se fue, anunciándole a todo el mundo lo que Dios había hecho, lo que Cristo había hecho en su vida. Y muchos, ¿qué pasó? Se maravillaron. ¿Cuántos de los que viven en nuestro barrio se maravillan de lo que nos ha pasado? ¿Cuántos de los que trabajan con nosotros en esta empresa hace 20, 30 años se maravillan de lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Hay algunos que ni siquiera saben que somos cristianos. Y dice que él iba caminando, iba contando y la gente se maravillaba. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Hay gente que allá afuera que cree que Dios ya no hace milagros. Y no porque no los haga, sino porque nosotros nos quedamos callados y no contamos las maravillas. Si nosotros nos atreviéramos a abrir la boca y contáramos las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, esas sillas no estarían vacías. Pero como a veces nosotros nos quedamos callados y las maravillas solo son para nosotros y para los más cercanos, los que nos ven. Él por donde iba contaba las maravillas y muchos también se maravillaban de eso. Y esta tarde pensemos en eso. Dios ha hecho muchas cosas en nuestra vida. ¿Quiénes las saben? ¿A quiénes se las hemos contado? ¿O las tenemos bien guardaditas? Bien guardaditas. ¿Quién va a dar testimonio de que Cristo hizo algo en su vida? Uno, amén. A veces calladitos, a otros como mi hermano dicen amén, ¿cierto? Pero muchos es lo contrario, nos quedamos callados y nos guardamos las maravillas para Dios. Solo un encuentro con Jesús nos hará libres. Búscalo en oración, en ayuno y en la palabra. Amén. Amén. La gloria.